Bueno, vamos a retomar donde nos quedamos en la última clase. En la última clase nosotros hablamos de trade-off. Cuando nos referimos a trade-off nos referíamos justamente a que nosotros no podemos ser buenos en todo. Es decir, que si yo quiero ser una empresa que hace foco en costos bajos, seguramente no voy a poder ser una empresa que se caracterice por tener una calidad elevada. Aquí es donde aparece el concepto de trade-off, donde yo tengo que tomar una decisión de cómo quiero competir en el mercado. Y lo vamos a hacer mediante priorizar cuáles son aquellas consideraciones que vamos a tener en cuenta. La vamos a llamar prioridades competitivas. Vamos a determinar que estas prioridades competitivas van a determinar nuestra posición competitiva en el mercado. Lo que le mencionaba yo recién, por ejemplo, costos. Si yo quiero operar a bajo costos, ahora si yo hago foco en calidad, voy a buscar un diseño de alto rendimiento o una calidad consistente con el costo que yo estoy ofreciendo. En cuanto a los tiempos de entrega, yo puedo hacer foco en quiero entregar de una forma rápida o solamente quiero entregar a tiempo, o quizás la velocidad no va a ser un factor importante. En cuanto a la flexibilidad, ya vamos a ver más adelante que yo me refiero a la flexibilidad en cuanto a la reacción ante un requerimiento, o sea, qué flexibilidad tengo yo tanto en diseño como en tiempo de reacción para proceder a la fabricación de un bien o de un servicio. Vamos a empezar con la de costos. Por ejemplo, yo quiero producir un producto o ofrecer un servicio a bajo precio. ¿Cuál es el costo para mí para poder fabricarlo? Y si tengo una garantía de rentabilidad relacionada con el éxito, otra de las preguntas que yo voy a tratar de responderme es si se distinguen los productos o servicios entre empresas, es decir, ¿hay un factor diferencial entre las empresas? También tengo que saber qué tamaño tiene el segmento al cual yo estoy apuntando. Eh, Yo no puedo desconocer qué hace la competencia al respecto. Tengo que estar al tanto de qué hace la competencia al respecto para ver si lo que yo ofrezco está en línea. Es decir, yo no puedo estar tampoco fuera de lo que ofrece el mercado. ¿Cuántos productores hay en el mercado con costos bajos? Es decir, estoy siendo una empresa innovadora al momento de ofrecer productos o servicios con costos bajos o no. ¿Quién determina el precio de venta en el mercado? Es decir, ¿se trata de algún mercado que está regulado o hay libre oferta y demanda? Si pasamos al aspecto de calidad como prioridad competitiva, tenemos que entender bien qué es lo que define la calidad de un producto. En el producto o servicio podría llegar a ser el diseño, es decir, que el diseño se contempla como un aspecto que el cliente valora como para decir si tiene mayor o menor calidad, pero también hay que concentrarnos en los requerimientos del cliente. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, entre Manaos y Coca-Cola, de que depende a quién le pregunte, me va a indicar que lo valora por su buena calidad. En algunos casos se va a parecer más a la prioridad del costo, ¿no? De que yo elijo una gaseosa en lugar de otra por una cuestión relacionada puramente al costo. Otro aspecto que va a definir la calidad es el proceso. ¿Cómo es el proceso productivo por el cual se fabrica o se produce ese bien o se presta ese servicio? ¿Qué garantiza la confiabilidad? Es decir, para que el cliente confíe en el producto, bueno, ¿en base a qué lo hace? ¿Hay una calidad que está en concordancia con todo el proceso productivo, en mi atención al cliente, en mi postventa? ¿Se respetan las especificaciones? Cada especificación puede llegar a tener un desvío, pero ¿se respetan en principio las especificaciones? ¿Cuál es la tolerancia al error, a la falla que tiene un producto? Si yo paso a la prioridad competitiva respecto a tiempo, tengo que entender, bueno, ¿qué pasa con la velocidad en la entrega? ¿Quién entrega con más rapidez un producto? Pensemos en Mercado Libre. Nosotros valoramos por ahí esto de que nos entreguen rápido, en 24 horas, en algunos casos, en algunas zonas, hasta entregan en el mismo día. Entonces pasa a ser un factor diferencial en cuanto a lo que espera el cliente. ¿Quién brinda el servicio cuando se lo requiere? Yo, para poder prestar el servicio a tiempo, voy a depender de una red de proveedores que me puedan soportar con la estrategia de dar una respuesta rápida en el mercado. ¿Quién garantiza que el servicio en el momento en que se lo demanda? Esto piense que es casi un 24/7, es decir, estar disponible para cuando se lo requiere. También, a mayor velocidad de entrega, ya habíamos hablado que yo no puedo ser más barato si quiero tener una velocidad de entrega amplia. Ahora bien, también tenemos que analizar la confiabilidad en la entrega, ¿no? Que quién va a respetar la fecha indicada, la fecha prevista para poder prestar ese servicio.
Otro de los factores que habíamos pensado como prioridad competitiva era la flexibilidad, es cómo responde la empresa a los vaivenes de la demanda. Cuando decimos vaivenes es subir o bajar la demanda, ¿no? Cómo yo me adecuo como empresa ante la variación de la demanda. ¿Qué características tiene la variedad de los productos? Porque a veces la no estandarización puede llegar a generar que tengas que hacer muchos cambios de setup para fabricar distintos tipos de productos. Entonces, también puede llegar a afectar qué tan flexible yo soy para adaptar mi línea de producción o no. ¿En qué tiempos puede desarrollar y ofrecer un nuevo producto? Bueno, ¿qué pasa para salir al mercado con un nuevo producto? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Sin duda que lleva tiempo salir al mercado con un nuevo producto. Entonces, acá lo que hablamos es, bueno, ¿qué tan flexible yo puedo ser a un costo relativamente bajo? Es decir, dentro de ese contexto, ¿qué tan flexible puedo llegar a ser yo? Bien, entonces, eh, cuando hablamos de medidas de desempeño del sistema de producción, vamos a hablar de costos, soy caro, soy barato para producir un bien o ofrecer un servicio. ¿Qué pasa con la calidad del producto, con la calidad del diseño, la concordancia entre ese diseño que yo ofrezco, el proceso de venta, el postventa? ¿Cómo es la calidad en el proceso? ¿Qué tiempo de respuesta tengo yo como empresa? ¿Qué tan flexible yo soy ante variabilidad de la demanda? ¿Sí? ¿Qué tan confiable es mi producto? ¿Qué tan durable también es el producto que yo brindo? ¿Cómo es la seguridad que se brinda en el proceso productivo? Entonces, toda esta combinación tiene que generar valor. Lo que decimos siempre en gestión de las operaciones, aquello que no agrega valor para el cliente genera costos. Es decir, si yo ofrezco una característica, algo que no es valorado por el cliente, seguramente le estoy agregando costos de alguna forma. Bien, vamos a ver el marco de la estrategia de operaciones y suministro a nivel general, ¿no? Porque nosotros vamos a definir una estrategia corporativa que después va a tener que cascadearse a las estrategias funcionales. Una de esas estrategias funcionales, bueno, está obviamente relacionada al área de operaciones o de producción. Recuerden que cuando hablamos de producción no nos estamos refiriendo solamente a empresas que fabriquen servicios, sino que también nos referimos a empresas que brindan, eh, tanto, perdón, empresas que fabrican bienes o ofrecen servicios. Bien, esto nos va a permitir definir cuál va a ser el mercado al cual apuntamos, qué es lo que va a priorizar ese cliente para poder armar una estrategia alineada. Porque de nuevo, si yo no ofrezco un servicio, si no ofrezco un bien que esté en línea con lo que espera el mercado meta, bien, nadie va a demandar mi producto, nadie va a demandar mis servicios. Un error que suele cometer la empresa es no definir bien cuál va a ser ese mercado meta. Por lo tanto, termina ofreciendo características que el cliente no valora y no lo va a demandar. La línea de productos de la empresa, qué productos vamos a ofrecer, cuál va a ser el mix de productos, cuáles son las competencias centrales que vamos a sostener, a sostener como empresa y cómo lo vamos a traducir a en las operaciones de la empresa. Es decir, ¿qué me va a distinguir a mí de la competencia? ¿Qué me hace distinto de las competencias? Vieron que recién hablamos de los trade-off, o sea, yo me tengo que destacar en algo. Si yo no me destaco en nada, si yo me imagino un triángulo y yo estoy parado en el medio de ese triángulo, voy a pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque nadie me va a distinguir. O sea, nada, no va a haber nada distintivo en lo que yo ofrezco al mercado. Si entonces yo tengo que comprender cuáles son las necesidades del cliente respecto a nuevos productos o productos estándares, cuáles son esas dimensiones y requerimientos competitivos que me van a destacar del mercado, ¿no? Hablando de calidad, confiabilidad, todo lo que hablamos recién como prioridades competitivas. Ahora, ¿qué capacidades tiene la empresa para ofrecer eso que requiere el mercado? Y después vamos a empezar a analizar, bueno, cuáles son las capacidades de nuestra área de operaciones o de producción para poder responder a aquellas demandas que tiene el mercado. Sí, y ahí vamos a empezar a hablar de investigación y desarrollo, los aspectos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hay una relación que no es fácil de ver, pero si vamos un poquito más allá, vamos a entender que el área de marketing y el área de operaciones van a estar muy relacionados. Antes de empezar a describir qué es lo que menciona este slide. Piense que el área de marketing va a ayudar o va a soportar al área de ventas para que se produzca esa venta. Bien, el área de ventas va a brindar información para el área de producción o operaciones. Entonces, el área de producción lo que va a hacer una planificación de la producción en la cual se van a requerir diferentes materiales para poder llevar a cabo la producción.
Eso se va a traducir también en una planificación para el área de compras, porque en función de aquello que se planifique producir, se van a determinar la necesidad de distintos materiales que van a tener que estar disponibles en un tiempo preciso. Entonces, fíjense cómo partimos del input o el soporte del área de marketing para poder llegar hasta el área de compras, para que pueda abastecer al área de operaciones, para que pueda salir a producir. ¿Sí? Ahora vayamos de lleno a esto que mencionamos como el labor entre marketing y operaciones, ¿no? Vamos a ver que hay criterios que van a describir las dimensiones orientadas al marketing fundamentadas para competir con éxito. Vamos a definir primero ganador de pedidos, que se usa para diferenciarse de la competencia, es decir, qué hace que yo me distinga de la competencia. Y acá tenemos que ofrecer un mejor desempeño que la competencia para poder aumentar esa competitividad de la empresa y ganar mercado, mediante las dimensiones competitivas, mediante las prioridades competitivas que vimos hace ratito. Ahora, cuando vamos a calificador de pedidos, son criterios de selección de un producto o servicio y tiene que estar al menos en el nivel mínimo exigido por el mercado para ser considerados como por el cliente. Es decir, que es como un piso y a partir de ahí empezamos a competir. Son el primer filtro. Es decir, es necesario para poder seguir charlando con el cliente, pero no suficiente para el éxito competitivo. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que poder primero calificar y después ver bien cómo me distingo para que el cliente me pueda elegir o quiera elegirme, mejor dicho. Si pensamos en estos criterios, vamos a ver cómo el tiempo cambia las preferencias del consumidor. Si pensamos en 1970, fíjense que el foco estaba en el precio quizá como criterio calificador, pero miremos después cómo fue evolucionando, ¿no? Con la llegada de Toyota, con variables como confiabilidad, calidad y precio como nuevo criterio calificador. Entonces ya se empieza, no a acabar, pero sí empieza a verse disminuido la injerencia, ¿no? de Ford, Chrysler y General Motors. Entonces el cliente no es algo estático, el público objetivo no es algo estático, sino que va a ir evolucionando y tenemos que tener la flexibilidad de poder adaptarnos a eso nuevo que requiere el consumidor. Bien, ¿cómo se desarrolla la estrategia de operaciones? Bueno, tenemos que analizar y segmentar al mercado, lo que hablamos hace ratito. Yo tengo que entender bien a qué mercado estoy apuntando. Si yo no puedo determinar a qué mercado estoy apuntando, difícilmente pueda yo empezar a comprender qué producto, qué servicio es lo que, o qué características de los productos y servicios valora el cliente. Una vez que yo analicé la segmentación del mercado, tengo que estimar la demanda y comprender los patrones de comportamiento para determinar qué requerimientos va a tener el producto. Es decir, entender cómo se va a comportar el consumidor, entender qué es lo que va a valorar el consumidor, entender qué es lo que va a requerir en el producto. El consumidor me va a ayudar a determinar cuánta o qué cantidad puede llegar a demandar de este producto o servicio. En línea con esto vamos a identificar cuáles son los calificadores y ganadores de pedido, es decir, cuáles son los criterios mínimos que tenemos que cumplir respecto a lo que ofrece el mercado y qué nos va a distinguir para ganar a esos competidores del mercado. Luego viene el rol de convertir calificadores en pedidos en requerimientos específicos, es decir, no basta solamente con mencionarlo, sino que tengo que hacer que se concrete esto. ¿Qué decisiones estratégicas se van a dar en el área de compras? Es dónde producir, cuándo producir, cuánto, cómo y por qué. Entonces, hay un montón de preguntas que obviamente no van a estar determinadas por el área de operaciones, sino que van a trabajarse en conjunto con otros sectores. Bien, ¿cómo vamos a medir el desempeño de la administración de las operaciones o de la gestión de las operaciones? Vamos a hablar de productividad, que básicamente va a ser el cociente entre el valor de los productos, esos bienes y servicios, dividido por el valor de los recursos que yo utilicé para poder convertir o fabricar esos productos, como pueden llegar a ser salarios, costos de equipos, etcétera, etcétera, utilizados como insumos, ¿no? Y acá vamos a ver cómo la productividad es el resultado de la producción sobre los recursos, o podemos mencionar también output sobre input o productos sobre insumos. Vamos a hablar de que en cuanto a la productividad, que es una medida relativa, porque para que tenga algún sentido, para que tenga algún significado, se debe poder comparar con otra cosa. La misma operación a lo largo del tiempo podría llegar a ser. Es decir, que sola no me dice nada, sino que tengo que poderla comparar con otra cosa o el mismo indicador de un periodo anterior. Pueden llegar a ser parciales porque puede llegar a ser respecto a un único insumo. Yo agarro un insumo y quiero medir cómo es la productividad de ese insumo en particular. Pueden tratarse también de multifactoriales, que puede ser la razón de un grupo de insumos, pero no todos.
o pueden ser totales, razón de todos los insumos. Pueden ser en horas hombres o directamente con una unidad monetaria. Bien, vamos a ver, por ejemplo, la productividad de un solo factor, donde se va a indicar cuántos productos se obtienen de un factor solo en un tiempo determinado. Vamos a ver que esta puede ser medido en el insumo en sí o también puede llegar a ser en la unidad monetaria invertida. Entonces va a ser producción obtenida sobre el factor utilizado. Cuando hablamos de producción total o global, va a ser la razón entre el valor de la producción obtenida y todos los factores utilizados. Bien, alguna medida de productividad. Vamos a ver algunos negocios y qué medida de productividad se puede llegar a utilizar. Si pensamos en el restaurante, tenemos dos alternativas. Podría llegar a ser platos servidos, es decir, cuántos platos yo logré servir sobre la hora de trabajo del mozo, por ejemplo, o la hora de trabajo del cocinero. Otra medida podría llegar a ser los platos servidos sobre las mesas disponibles, es decir, cuántas mesas realmente utilicé de las que estaban disponibles. Si pensamos en el supermercado, podría llegar a ser las ventas sobre los metros cuadrados, porque acá tranquilamente yo podría tomar la decisión de, bueno, agrando, achico el espacio en función de la productividad que me genera a mí un local. Pensemos una granja, una granja de cría de animales, donde vamos a tener los kilos de carne sobre los kilos de alimentos. Una papelera, las toneladas de papel sobre los metros cúbicos de madera, para entender cómo utilicé efectivamente la madera para fabricar esas toneladas de papel. Si pensamos en indumentaria, podría llegar a ser las prendas sobre los metros de tela, bien, una panadería, kilos de pan sobre kilos de harina, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer desde la gestión de las operaciones para mejorar la productividad? Esto es alguna referencia a nivel general, ¿no? Producto, por ejemplo, ¿cómo podemos mejorarlo? Mejores técnicas de desarrollo de producto, diseños modulares, es decir, cómo yo puedo afectar al producto para tratar de hacerlo eh, eh, más productivo. En cuanto a los procesos, seleccionar procesos de estandarización del trabajo, es decir, la customización de algo siempre va a llevar algún tiempo de setup, por lo tanto, voy a ocupar más tiempo en el setup, puedo llegar a ser menos productivo. Entonces, estandarizarlo me puede llegar a ayudar. Automatización, hoy estamos en una era donde la automatización está afectando en todos los ámbitos, no solamente en la parte fabril, sino también en las oficinas. Incorporación de tecnología, etcétera, etcétera. El layout era cómo yo dispongo de un espacio, ¿se acuerdan? Entonces, si yo mejoro la disposición de un espacio, seguramente puedo aportar a ser más productivo en el proceso. La gestión de la calidad, sin duda que gestionar la calidad nos puede ayudar a ser más productivos. Localización, acá estar atento, ¿no? De que la localización no es algo eh, irrelevante, por el contrario, yo tengo que estar cerca o del consumidor o cerca de mis proveedores o un mix entre ambos. ¿Qué pasa con la capacidad? Que la vamos a ver más adelante. Bueno, cómo yo planifico la capacidad, cómo yo planifico las compras, cómo va a ser la gestión de los inventarios. En cuanto a la logística, bueno, tengo a los mejores proveedores, estoy sobreestimando o subestimando el nivel de servicio de mis proveedores de transporte, por ejemplo. ¿Qué pasa con la fuerza laboral? Y la pregunta que le dejo para pensar, para que discutamos el sábado, es si un mejor nivel de productividad implica una mejor posición competitiva. Es una pregunta, ¿no? Que hay que pensarla bien, ¿no? Un mejor nivel de productividad, si implica o no una mejor posición competitiva. Ya para ir finalizando la primera unidad, ¿no? Vamos a hablar de operaciones sustentables. Fíjense que la ONU allá por el 2015 se juntó con sus países miembros para determinar, bueno, qué tenemos que hacer para conseguir un mundo mejor y pensó en 17 objetivos de desarrollo sostenible eh, en el cual sus países miembros se comprometieron a poderlo llevar a cabo en el lapso de 15 años. Es decir, se espera que para 2030 se consigan gran parte de estos objetivos. Si bien no vamos a tener una mirada crítica ahora, estamos lejos de alcanzarlos, pero sí está bueno ser conscientes de que el área de operaciones tiene un rol importante en, en aportar de cierta manera a conseguir algunos de esos objetivos de desarrollo sostenible. Bien, eh,
Entonces, vamos a mencionar, por ejemplo, el objetivo 12, donde se busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué adaptamos el consumo con la producción sostenible? Porque yo puedo tener un proceso de producción sostenible, pero también tenemos que entender que el consumo, es decir, que el consumidor tiene que estar también educado para poder elegir aquellos productos que sean más sostenibles con el medio ambiente. Hoy en día, muchos de esos productos que son sostenibles con el medio ambiente o amigables con el medio ambiente son un poco más caros que el estándar. Por eso hablamos también de que se requiere un consumo responsable. ¿De qué otra forma podemos soportar desde el área de operaciones para una producción sustentable? Bueno, el uso eficiente de la energía, agua y materias primas. Cuando hablamos de uso eficiente de la energía, podemos llegar a hablar de energía renovable. Hoy por hoy se usan muchos paneles solares en las plantas productivas, donde quizás no hay un abastecimiento pleno, pero que soporta la energía eléctrica habitual. ¿Qué pasa con el uso del agua, la utilización del agua? Se trata de utilizar menor cantidad de agua posible, de agua, menor cantidad de agua, porque piense que el agua, una vez que está contaminada de alguna forma, se trata de que se le dé a un tratamiento previo a volver a liberarla. Entonces, se trata de que las empresas traten de utilizar la menor cantidad de agua posible. En cuanto a las materias primas, se trata de buscar que estén certificadas con alguna norma que también garantice que hay buenas prácticas respecto al medio ambiente. Esto sí está un poco más trabajado, ¿no? Más estandarizado en las empresas. Utilización de tecnologías que produzcan menos desechos y emisiones. Bien, son bienes de capital que no son económicos, pero se está trabajando en renovar la tecnología en casi todas las fábricas, es de a poco. Obviamente que las multinacionales son las que pican en punta, ¿no? Con esto de tratar de afectar en la menor cantidad posible en cuanto a las emisiones. También está la chance de optimizar las tecnologías disponibles, es decir, en el caso que yo no pueda ir a una tecnología de punta, por lo menos mejorar aquello que yo tengo. Optimización del diseño de producto en todo su ciclo de vida. Acá hablamos de que no solamente me interesa colocar un producto en el mercado, sino que me interesa que el diseño ya prevea el concepto de economía circular, donde yo entienda bien cómo vamos a disponer cuando ese producto ya cumpla su ciclo, cómo se va a reutilizar de alguna u otra forma. En algunos casos, empresas salen a soportar a recicladores para poder garantizar esa sustentabilidad. Solamente como dato de color, aquellas empresas que se dedican a reciclar, no sé, chatarra, cartón, lo que sea, generalmente son cooperativas, trabajan con mucha informalidad, por lo tanto, más de una vez van a requerir el apoyo de las empresas. Aplicación de un alto nivel de control y seguridad. Bien, las empresas tratan de establecer controles más estrictos en cómo se dan estas cuestiones. En cuanto a la producción sustentable, es un criterio preventivo para la producción sustentable, es decir, que yo trato de antemano que mi proceso sea sustentable, que sea amigable con el medio ambiente. Si pensamos en una producción sustentable, con un diseño de producto que sea sustentable en su ciclo de vida de producto, eh, estamos más cerca de aportar, ¿no? Para lo que hablamos, ¿no? De estos objetivos de desarrollo sostenibles. Que existan buenas prácticas operativas, que haya conciencia en toda la empresa, no solamente en la gerencia, sino que también se requiere de la primera a la última persona que trabaja en una organización. Acciones sobre la materia primas e insumos, ya lo mencionamos recién, ¿no? De qué vamos a hacer en cuanto a los proveedores de materias primas, porque nos tienen un peso más que relevante en la composición de un producto, las materias primas. Por lo tanto, es más que necesario que poder trabajar en que cumplan con criterios mínimos en cuanto a normas de medioambientales. Implementar nuevas tecnologías, ya lo mencionábamos, reducir impactos negativos durante el ciclo de vida del producto, esto es, diseñando un producto en todo su ciclo de vida, no solamente en colocarlo en el mercado, sino saber qué va a pasar cuando ya no tenga más una vida útil. Incorporar dimensión ambiental en el diseño de servicios. Pensemos también que hay servicios que contaminan, no nos quedamos nosotros con el producto, pero los servicios, de hecho, se utilizan servicios para fabricar productos. Bien, entonces si tenemos que pensar a nivel general, cuando hablamos de producción sustentable, podemos hablar de maquinarias y equipamiento, ¿no? ¿Qué renovación tengo que hacer yo para que sea más sustentable mi proceso productivo? Si pensamos en materias primas e insumos, pensar
en productos que sean menos contaminantes o exigirle a nuestros proveedores de materia prima que tengan algún tipo de certificación que me garanticen que realizan prácticas que son amigables con el medio ambiente. Eh, Pensar también en cambio de producto, en el diseño del producto, que si el producto no está diseñado para ser óptimo, quizá tengo que volverlo a repensar para pensar ya incluyendo el concepto de economía circular ahí. Reducción de residuos y emisiones. Cuando hablamos de emisiones podemos llegar a contemplar a la logística también ahí bueno, qué tipo de transporte estoy utilizando yo, estoy subestimando o estoy sobreestimando el nivel de servicio requerido para un cliente. Es decir, imaginemos que yo quiero llegar rápido siempre para el cliente, por lo tanto, hago un uso ineficiente del transporte, pensando de que, bueno, no importa, porque total el cliente me lo paga a este nivel de servicio. Entonces acá es empezar a buscar, bueno, cuál realmente es la necesidad del cliente. No sobreestimar un nivel de servicio porque también impacta no solamente en costos, sino en este caso puntualmente en mayores emisiones. ¿Sí? Y en cuanto a los residuos, esto de que hablamos hace ratito, ¿no? De que en el caso del ejemplo del agua se le hace un tratamiento para recién ser devuelta, o también en el caso de los residuos, esto que en algunos casos se van a disposición, que esto es que no resuelve, ¿se entiende? Entonces la idea es que tener menos contaminación por parte de residuos y que se le dé otra utilidad. Bien, vayamos a bienes y servicios ya entrando a la unidad 2. Vamos a ver que existen algunas diferencias, ¿no? En cuanto a la manufactura, aquellos bienes tangibles versus los servicios que son intangibles. Vamos a mencionar algunas, no todas, total, ustedes después lo van a leer en profundidad, ¿no? Primero, bueno, que en cuanto a los bienes, son el resultado físico de un proceso. En cambio, cuando hablamos de servicios, es un proceso intangible, es decir, que no lo vamos a ver. En el caso de los bienes pueden llegar a ser bienes durables. En el caso del servicio es un producto perecedero porque desaparece mientras se va prestando, una vez que se prestó, desaparece, ¿sí? En el caso del producto, la propiedad se traslada al momento de la compra, mientras que en el servicio nunca se traslada la propiedad. Un producto en principio puede revenderse, en cuanto a servicio no es posible esa reventa. Si pensamos en cuanto a la participación o contacto del cliente en el proceso de fabricación, en el caso de los productos, el contacto es cero, porque puede llegar a participar si se quiere en el diseño, si quiero hilar muy fino, pero no participa. Mientras que en el servicio, el cliente va a formar parte de ese servicio. Es decir, que ya no mira de afuera cómo sucede esa producción del servicio, porque el servicio se va produciendo, por decirlo de alguna forma, mientras se va prestando. En cuanto al producto, puede hacerse una demostración o una muestra, un prototipo, mientras que en el servicio no existe eso. Yo hasta que no preste el servicio, hasta que el cliente no goza de ese servicio, no puede sacar ningún tipo de conclusión. Podemos llegar a pensar si su servicio profesional puede llegar a existir una aproximación al servicio que yo quiero prestar, si puede llegar a ser un ejemplo de un reporte, lo que sea, pero es muy específico. La producción se produce antes del consumo del producto, mientras que la producción y consumo son simultáneos en el servicio. ¿Sí? Producción y consumo del servicio son simultáneos. La producción, la venta y el consumo pueden separarse espacialmente, es decir, yo puedo producir en un momento dado, puedo vender en otro momento dado y el producto se va a consumir en otro momento dado. Mientras que en el servicio, producción y consumo ocurren a la vez. La producción se puede inventariar, o sea, yo puedo producir algo, puedo hacer un inventario de eso, mientras que el servicio no puede almacenarse. Puede llegar a existir algún gris de interpretación, por ejemplo, cuando yo tengo banco de horas, por ejemplo, yo tengo consultores de tecnología donde hay un banco de horas que si yo no las utilizo, las acumulo. Pero también es muy finito esa línea divisoria. Bien. Seguimos. En cuanto al producto, es posible un contacto indirecto entre la organización productora y el cliente, mientras que en el servicio, en la mayoría de los casos, se necesita un contacto directo con el cliente. Es decir, que yo no puedo prescindir del cliente en la prestación de servicio.
En cuanto al producto, va a haber un tiempo de respuesta más largo porque yo necesito fabricarlo, mientras que el servicio tiene un tiempo de respuesta corto porque lo estoy prestando en el momento. De nuevo, cuando pensamos en servicios profesionales, quizá este tiempo ya no es tan corto. Si pensamos en un servicio de arquitectura, un servicio de programación, donde ya el tiempo va a ser un poco más largo. Bien. eh, el resto lo siguen repasando ustedes, no hay ninguna complejidad ahí. Ahora pensemos un poquito en las semejanzas que tienen y algunas diferencias más, ¿no? Que algo que mencionamos la primera clase, ¿no? De que todos los productos ofrecidos proveen una combinación de bienes y servicios. Es decir, que no hay bienes ni servicios puros, sino que siempre suelen ser una combinación de ambos. Se mantiene cierta stock de insumos, porque yo, aunque brinde un servicio, requiero de cierto stock de insumos. Pensemos el que te brinda el servicio de cables, que siempre doy el ejemplo ese, ¿no? De que aunque es un intangible el servicio de cable de internet, yo requiero de equipos, requiero de cables, requiero de herramientas para poder prestar ese servicio. Todos los miembros de una organización tienen clientes internos o externos, o sea, siempre va a estar la figura de stakeholders, no importa si se trata de un mercado de producción de bienes o prestación de servicios. Algo que también que tienen en común que sus procesos deben ser diseñados y administrados con efectividad. Cuando hablamos de efectividad, vamos a hablar de eficacia y eficiencia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de eficacia es cuando yo logro un objetivo, mientras que cuando yo hablo de eficiencia es tratar de consumir la menor cantidad de recursos para llegar al objetivo? Las organizaciones deben mejorar continuamente la calidad, la productividad y la respuesta puntual. Es decir, que la calidad va a ser un factor también determinante en la producción de bienes o prestación de servicios. Arrancando con la parte de los productos, es importante comprender que un producto va a tener diferentes etapas a lo largo de su vida. Si pensamos en la parte introductoria del producto al mercado, vamos a ver que el diseño y el desarrollo del producto son críticos porque me van a permitir destacarme o no en esa introducción al mercado. Va a haber cambios frecuentes al diseño del producto y del proceso. ¿Por qué? Porque yo empiezo a recibir feedback de parte del cliente que me van a hacer realizar algunos ajustes en el diseño. Van a existir corridas de producción cortas porque yo no voy a salir con una producción excesivamente grande porque estoy probando y estoy ajustando esa producción. Hay costos de producción más altos porque yo estoy abocando más recursos, puedo llegar a tener mayor falla de calidad en esa etapa. Los modelos son limitados porque yo estoy introduciéndome en el mercado, por lo tanto, la cantidad de opciones que yo voy a ofrecer van a ser más reducidas. Y empezamos a prestarle mucha atención a entender, bueno, cuál va a ser la calidad que yo voy a ofrecer al mercado. No estoy diciendo que yo arranco con mala calidad, lo que estoy diciendo es que el concepto de calidad va a ir adaptándose en función de lo que valore el cliente. Piensen que cuando yo estoy lanzando un producto al mercado no arranco de cero, sino que seguramente hice estudios preliminares previo a salir al mercado, ¿sí? Bien, entonces, eh, fíjense que nosotros vamos a tener estrategias y aspectos que la compañía va a tener que priorizar de forma distinta en cada fase. Por ejemplo, va a haber un periodo en el cual se va a tratar de aumentar esa participación en el mercado, donde la ingeniería de investigación va a ser crítica para entender, bueno, qué valoraron, qué no valoraron, qué tengo que mejorar si quiero seguir en la fase de crecimiento, ¿sí? O si directamente cae en una fase de declive. Bien, en la etapa de crecimiento, desde el área de operaciones vamos a ver que el pronóstico es crítico, es decir, que yo tengo que entender cuánto estimo vender para poder abastecer correctamente al área de producción. ¿Qué pasa con la confiabilidad de mi producto y qué pasa con la confiabilidad del proceso en esta etapa? ¿Cuáles son las mejores alternativas que tiene el producto? Es decir, ¿con quién eh, estoy compitiendo yo en el mercado? Otra pregunta que me voy a hacer es, bueno, ¿tengo capacidad para aumentar o no? ¿O estoy en la capacidad plena? Cambio hacia el enfoque del producto. Acá yo ya tomé toda la información del mercado, ya puedo empezar hacia un enfoque en el producto en sí. Voy a tratar de buscar mejoras en la distribución. Yo acá en la etapa de crecimiento estoy tratando de llegar a mayor cantidad de clientes, por lo tanto tengo que hacer foco también ya en cómo voy a distribuir este producto. Y en cuanto a la estrategia, vamos a pensar que cómo voy a hacer el cambio del precio de imagen, de la calidad, dependiendo, ¿no? de qué estuve trabajando.
¿Cómo voy a fortalecer el nicho en el cual yo estoy apuntando, asumiendo, ¿no?, que estoy apuntando a un nicho en particular? Bien, si yo logro pasar exitosamente la etapa de crecimiento, voy a entrar a la etapa de madurez, en donde en el área de operaciones vamos a hacer foco en la estandarización, es decir, yo voy a tener ya no una línea única de producto, quizá varias, pero vamos a trabajar en la estandarización, porque la estandarización es lo que me va a dar la oportunidad de poder también fabricar de una forma más eficiente un producto, porque acuérdense que estandarizar versus personalizar tiene sus pros y sus contras. Menos cambios rápidos al producto, es decir, que ya no empiezo a generar tantos cambios como sí inicialmente, porque yo iba tomando aquello que valoraba el cliente. Acá ya estoy más consolidado, entonces sí, va a haber un lapso más largo en los cambios que se van a aplicar sobre los productos. Vamos a empezar a utilizar la capacidad al nivel óptimo, porque ya tenemos la experiencia de las fases anteriores. Va a haber una creciente estabilidad a lo largo del proceso, ¿sí? Porque yo, de nuevo, esta retroalimentación o esta iterancia que va generando de que yo también aprenda de cómo sucede ese proceso productivo. Va a haber corridas de producción más largas. Acá yo sí estoy generando una venta más estable, una mayor cantidad de cantidades requeridas, entonces ya la producción sí va a ser más larga. Se van a pensar mejoras en productos y reducción de costos. Acá yo trato de ser eficiente, seguramente ya estoy compitiendo con alguien de forma más sólida en el mercado, ya en algunos casos me pueden estar imitando, por lo tanto yo ya no puedo competir tanto por precio, porque hay mucha competencia en el mercado, entonces tengo que empezar a ver cómo puedo reducir costos. Si empiezo a tener una mirada más crítica en cómo reducir costos. Y en cuanto a la estrategia y aspectos de la compañía, vamos a ver que hay poco tiempo para cambiar la imagen, el precio o la calidad, porque yo ya estoy establecido en el mercado, entonces me va a costar mucho salirme del segmento al cual estoy metido, ¿sí? Entonces los costos competitivos se empiezan a volver críticos. Ya acá es más que relevante que los costos, ¿no? De cómo sucede, cómo se fabrica mi producto, se ofrece mi servicio. Bien, ya empiezo con una actitud también defensiva de mi posición en el mercado. Una vez que terminamos la etapa de madurez, vamos a entrar en la etapa de declive de ese producto. El motivo es, ya lo anticipé recién, ¿no? Siempre vamos a ser imitable en el mercado. Entonces ya acá la diferenciación del producto empieza a ser menor, ya empieza a decaer esa diferenciación del producto. Ya esa minimización de costos va a llegar a un punto límite donde ya no vamos a poder seguir minimizando el costo de forma infinita. Va a haber una sobrecapacidad en la industria, esto quiere decir que somos muchos en el mercado y seguramente si yo estoy entrando en una etapa de declive, porque hay otra empresa que seguramente está sosteniendo este producto, es decir, que quizá, eh, por decirlo de alguna forma, yo soy el perdedor o que ya cumplió un ciclo mi producto. Va a haber una purga en la línea para eliminar artículos de margen de rendimiento malo, es decir, como yo ya estoy en la etapa de declive del producto, seguramente mi empresa va a decir, bueno, hay que discontinuar este producto y meter otro nuevo, innovar y salir con otro con el cual yo pueda hacer todo este caminito de nuevo, ¿sí? Se va a reducir la capacidad, de nuevo, porque yo voy a priorizar este mix de producto, lo voy a priorizar y voy a seguramente descartar este producto que está en la etapa de declive para introducir uno nuevo. Entonces acá el control de costos pasa a ser más que crítico. Bien, vamos a hablar de técnicas y herramientas para el diseño de bienes. ¿Cuál va a ser el reto principal? Diseñar productos que sean innovadores. Cuando hablamos de innovación, nos referimos a algo que sea nuevo en el mercado en el cual yo estoy operando. Hago hincapié que no tenemos que hacer algo que no exista en ningún lado. Puede llegar a ser nuevo en el mercado en el cual yo estoy operando, obviamente cumpliendo con toda la normativa en cuanto a derechos de propiedad intelectual, o modelo industrial, lo que aplique, para llevarlos al mercado con rapidez y eficiencia. Nosotros no lo vamos a ver en el curso, pero podemos llegar a hablar de metodologías ágiles en el cual yo trato de salir al mercado lo más rápido posibles. Van a existir algunas estrategias empresariales para que esto suceda. Puede llegar a ser la subcontratación, donde yo directamente fabrico por contrato. Bueno, no sé si escucharon ustedes el caso de Lumilagro, la empresa que fabrica termos a nivel nacional. En un momento ellos llegaron a la conclusión de que no podían competir con productos importados porque había mucha diferencia, el costo de mano de obra y demás. Entonces ellos directamente
tercerizaron la fabricación de estos termos en una empresa china. Entonces van a empezar a importar los termos Milagros desde China y obviamente que achicaron eh, la cantidad de personal que tienen contratados acá en Argentina. ¿Qué puedo subcontratar también? El diseño de los productos. Recuerden que nosotros no podemos ser buenos en todo, entonces hay cosas que directamente elegimos tercerizarlas para que lo realicen en empresas que se dedican a eso, ¿sí? Podemos llegar a hablar también de integración vertical, en donde yo quiero tener un control de toda la línea, ¿no? Donde yo quiero controlar diseño, producción y distribución. Acá no me interesa, por el motivo que sea, no me interesa tercerizar nada, quiero tener el control pleno de toda esa cadena. Bien, otras decisiones clave que vamos a tomar, definir competencias esenciales que generen ventajas competitivas sostenibles. Es decir, tengo que determinar acá, bueno, cómo quiero competir en el mercado y cómo puedo sostener eso que yo pretendo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué características o competencias clave vamos a determinar? Tenemos que pensar en el acceso a una amplia variedad de mercados, es decir, que yo cumpla con tal o cual competencia me da una apertura al mercado o hago todo este desarrollo solamente por un mercado en particular. ¿Incremento o no el valor percibido por el cliente? Recuerden que lo que mencionamos tanto en esta clase como en la anterior, lo que no agrega valor para el cliente le agrega costos. Es decir, si yo le agrego una característica que el cliente no valora, le termino por agregar más costo al proceso productivo. ¿Es difícil de imitar por los competidores? Bien. Nosotros no vamos a hacer en este curso, hay algo que se llama BRIA, que es justamente analizar mi producto para comprender bien qué tan imitable es o no mi producto. Y esto es más que importante porque si yo genero una diferenciación y la puedo sostener por mayor cantidad de tiempo, seguramente me va a ir mejor. Acá es donde cobran relevancia los sectores de investigación y desarrollo de las empresas, porque estos sectores de investigación y desarrollo de las empresas no están trabajando en hoy, están trabajando en, bueno, ¿qué puede llegar a pasar de acá a X cantidad de años? Y están trabajando en desarrollar productos para las próximas generaciones. Cuando hablamos de próximas generaciones, hablamos de 2, 3 años en adelante. Si tratan de anticiparse. Bien, pensemos acá algunos ejemplos. Fíjense, Apple diseña el iPhone, terceriza la fabricación. ¿Se entendió? El diseño lo hacen ellos y tercerizan la fabricación. Lo hicieron en China inicialmente, luego se mudaron a India y luego volvieron a hacerlo con China de nuevo, ¿sí? En cuanto a Tesla, diseña los vehículos y no terceriza su producción. Acá podemos anticipar que puede llegar a deberse a que no quieren develar el know-how de cómo se fabrican sus vehículos. Si pensamos en Sun Microsystems, diseña los chips y terceriza su producción, es decir, muy similar a lo que hace iPhone, ¿sí? Para poder lograr un costo más competitivos. Bien, acá vamos a ver o mencionar qué es el proceso de desarrollo de producto. Básicamente es utilizar tecnología existente ante la oportunidad de mercado. Es decir, yo detecto una oportunidad de mercado, pienso bien qué tecnología existente puedo utilizar para aprovechar esa oportunidad de mercado. Y acá vamos a ver que hay diferentes variantes, ¿no? Pueden llegar a ser impulsados por la tecnología, plataforma, proceso intensivo, a medida, de riesgo elevado, se construye rápido y sistemas complejos. Voy a mencionar solamente algunos, después el resto lo terminan de ver ustedes, y en la última columna yo les coloqué un ejemplo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, aquellos impulsados por la tecnología, donde la empresa desarrolla una nueva tecnología y busca un mercado para aplicarla. Puede llegar a ser el desarrollo de baterías de estado sólido para vehículos eléctricos. Si pensamos en un proceso intensivo, se refiere a características limitadas por el proceso de producción. Acá podría llegar a ser producción de botellas plásticas mediante moldeo por inyección. Si pensamos de sistemas complejos, podemos pensar en descomposición en subsistemas y múltiples componentes, y acá está el caso de la fabricación de aviones comerciales con múltiples sistemas integrados, es decir, que conlleva cierta complejidad y cierta coordinación fabricar un avión. Este es el proceso genérico del desarrollo eh, de productos o diseño de productos. Fíjense, vamos a repasar muy por encima la fase cero hasta la fase 5, ¿no? Cuando hablamos de la fase cero, a la parte de planeación, vamos a decir que el producto es la misión del proyecto, en el cual tenemos que considerar el mercado meta, a qué mercado yo estoy apuntando, cuáles son las metas del negocio,
aquellos supuestos en los cuales se sostiene esa meta de negocio y qué restricciones tenemos. Recién ahí vamos a pasar al desarrollo del concepto de producto. Esto es una descripción a nivel general de la forma, función y características que va a tener un producto. Es decir, que acá, por acá puede llegar a ser muy vaga esa definición, pero me va a servir como puntapié inicial. Va a estar acompañado de especificaciones. La especificación es un detalle técnico que esperamos que cumpla ese producto. Se van a analizar productos de la competencia, es decir, tengo que analizar productos de la competencia para decir, bueno, ¿en qué me voy a diferenciar de esto que ofrece la competencia? Acuérdense que si yo no me diferencio de la competencia, no tengo nada que me distinga a mí para que elijan mi producto y no el de la competencia. Y una justificación económica del proyecto. Es decir, vamos a tener la mirada del business case o análisis de caso donde vamos a justificar, bueno, por qué hay que llevar a cabo este proyecto. Piensen que en todas las empresas hay proyectos que se descartan, quizá porque en alguna de estas fases se caiga. Es decir, alguna de estas fases yo no la puedo sostener. Bien, diseño del sistema de producto puede llegar a ser algo referido en cuanto a lo geométrico, algún diseño, algo físico del producto, ¿no? En el cual yo ya me estoy empezando a explayar un poco más, a diferencia del desarrollo del concepto. Se va a incluir un diagrama preliminar del flujo de proceso dentro del proceso final del ensamble. Es decir, que yo puedo tranquilamente armar un diagrama de flujo para determinar cómo yo entiendo que se puede llegar a ensamblar ese producto. ¿Sí? Vamos a la fase 3 donde ya sí empezamos con un diseño detallado, donde empezamos a hablar de planos que pueden llegar a realizarse por AutoCAD u otro programa similar, donde ya la medida es exacta, donde cada pieza se describe en su totalidad, ¿sí? Porque estas especificaciones van a servir para chequear que se puedan llevar a cabo en el proceso de fabricación. Una cosa es un diseño en un escritorio y otra cosa es comprender, bueno, cómo se va a fabricar y si se puede fabricar tal cual se diseñó. Porque ahí se van a empezar a comunicar los diferentes sectores y empezar a hacer ajustes. Bien, en la fase 4 implica la construcción y evaluación de múltiples versiones del producto, es decir, acá podemos llegar a pensar que se puede hacer alguna prueba, algún diseño de prueba de este producto para chequear la funcionalidad, el user experience y otras cosas que me permitan a mí chequear que eso va a cumplir con aquello que yo planifiqué en el momento cero, ¿sí? Entonces, estos prototipos se van a probar para determinar si el producto funciona para aquello para el cual fue diseñado o no. Porque quizás yo genero este prototipo y después en las pruebas resulta de que no cumple con la funcionalidad para la cual yo lo diseñé. Luego vamos a la fase 5, donde es la producción de transición. El producto se fabrica utilizando un sistema de producción que se requiere tener, o sea, acá ya paso al proceso productivo. Y acá el objeto es capacitar a la fuerza de trabajo y eliminar problemas que pueden existir aún, es decir, que quedaron pendientes que se tienen que resolver. Bien, diseño para la fabricación y montaje. Entonces, vamos a hablar de definición de materiales, formas y tolerancia, donde se van a detallar las especificaciones de cada pieza y de cada producto, donde yo voy a decir, bueno, de qué material tiene que ser, qué formas se espera que tengan, con planos y demás, qué tolerancias van a soportar, porque va a haber una variación en cuanto a esa especificación y va a haber una tolerancia que tiene que estar preestablecida. Esa tolerancia quiere decir que mientras varíe dentro de esos parámetros, no se va a ver afectada la funcionalidad o calidad del producto. Vamos a hablar de bocetos iniciales, donde se realiza un diseño de las partes y componentes muy por encima, pero ya en la siguiente etapa vamos a hablar sí de un diseño asistido por computadora, donde las piezas van a ser exactamente cómo van a quedar fabricadas, ¿no? Porque se van a generar planos detallados de cada pieza. Y luego va a estar la parte de transferencia a ingeniería de producción y montaje, donde se va a optimizar para el proceso de fabricación del producto final. ¿Se entendió? Entonces vamos a hablar primero de un boceto para pasar a un diseño asistido por computadora para recién ahí transferirlo al área de ingeniería de producción y montaje. Y no es que no es que no hay comunicación, sino que en toda esta etapa va a haber una instancia de comunicación, porque lo que se busca es que partimos de una idea inicial, hicimos el boceto, recién ahí se hizo el plano en AutoCAD, yo digo AutoCAD, hay muchos programas, y recién ahí se pasa al área de producción para chequear que se pueda realizar bien. Algo importante, es frecuente que surjan problemas de producción y ensamble, es frecuente también que se requiera modificar el diseño en algún momento.
Y cuando los cambios sean mayores, se requiere un gasto adicional y que se retrase el lanzamiento. Es común esta dinámica, ¿sí? Si pensamos, ¿no? Esto, ¿se acuerdan cuando hablamos de qué conlleva diseñar un producto o el ciclo de vida del producto? Fíjense que hablábamos de que en la etapa de introducción va a haber un ida y vuelta continuo para poder hacer los ajustes requeridos. Bien, pensemos en diseño modular como otra herramienta, ¿no? Son serie de componentes básicos de productos o módulos que pueden combinarse o ensamblarse en una gran cantidad de productos diferentes. Es decir, que yo tengo un estándar y a partir de ese estándar se empiezan a agregar las variantes. Pensemos en la industria automotriz, donde un mismo motor puede servir para distintos modelos, un mismo paragolpe puede llegar a servir para distintos modelos y así. Entonces yo ahí trato de tener ciertos componentes básicos que van a servir para múltiples modelos. Se obtiene variedad a un menor costo que si cada producto se produjera por separado. ¿Está? Entonces esta combinación a mí me da la chance de que me salga un poco más económico o que el costo sea un poco más eficiente en cuanto a su ejecución. Entonces, hace ratito hablamos de estandarización versus la personalización o customización. Entonces, cuando yo hablo de estandarización me refiero a establecer normas, estándares, voy a formalizar procedimientos y prácticas para crear una consistencia y asegurar que todos los pasos se realicen de forma correcta, es decir, que dé lo mismo que yo fabrique algo acá o en China, ¿sí? Porque el estándar es el mismo. En el diseño del producto implica unificar los elementos de producción para crear tipos uniformes y de esta manera poder reducir el costo unitario del producto. Entonces, esta estandarización si me paro un segundo en la fabricación, es mucho mejor, mucho más conveniente y mucho más eficiente que la personalización. Por supuesto que la personalización me abre un abanico de opciones en cuanto a la venta, ¿no? Porque yo puedo ofrecer un producto más personalizado. Si es más personalizado, lo puedo vender a un precio aún mayor que algo estándar. Hablemos de Poka-Yoke. Antes de yo dar la definición teórica, el Poka-Yoke lo que busca justamente es evitar el error involuntario. Entonces, esta metodología nosotros la tenemos en el día a día, por ahí no somos conscientes, pero existe en el día a día nuestro. Fue desarrollado por Shingo en la década de 1960, garantiza que existan condiciones correctas antes de ejecutar un paso del proceso, evitando así que ocurran defectos en los inicios. Es decir, somos conscientes de que pueden suceder ciertos fallos, ciertos errores, entonces lo que busco acá es prevenir. Trata de que no ocurra eso. Entonces, ¿qué principios van a regir el Poka-Yoke? Eliminar, prevenir, reemplazar y facilitar. Previene la ocurrencia de errores humanos. Entonces, ya en su diseño está previsto que podemos fallar, entonces trata de evitarlo. ¿Cómo lo trata de hacer? Mediante la detección y la mitigación. Es decir, tratamos de minimizar efectos luego de la ocurrencia del error humano. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que ustedes ya en el día a día lo ven. Pensemos, por ejemplo, en los enchufes. Los enchufes tienen cierta forma de que, por ejemplo, el de las tres patitas tiene cierta forma que ustedes, aunque quieran, no pueden meterlo en otra forma, sin doblar las patitas, ¿no? Pensemos en la tarjeta SIM también, que tiene una única forma de colocarse. ¿Está? Si yo lo coloco de otra forma, no voy a poder o no va a funcionar. Pensemos en los cables USB que tienen como una liñita blanca. O sea, esa liñita blanca lo que trata de prevenir es que vos pongas la ficha al revés. Mismo las fichas HDMI. Tienen un diseño que hace que yo, aunque quiera, aunque me confunda, no pueda directamente colocarla de otra forma. Bien, hablemos de la casa de la calidad. ¿Qué es la casa de la calidad? Que es algo importante para que lo tengan ahí en mente, ¿no? Como concepto, ¿no? Es una herramienta clave para diseñar productos y servicios en el marco de la gestión de la calidad. Es decir, yo tengo que diseñar un producto o un servicio sin perder de vista la calidad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de relevante acá? Que van a participar personas de diferentes sectores, alguien de ingeniería, marketing, del área de investigación y desarrollo, calidad, entre otros. Y lo que va a fomentar esto es la colaboración interdepartamental, mejorando la comprensión de metas comunes, es decir, que todos vean que trabajan para la misma empresa, no como compartimentos estancos, donde se van a alinear prioridades y expectativas, porque acá lo que se va a tratar de hacer es, bueno, ¿qué podemos realmente llevar a cabo? ¿Ok? No es solamente qué quiero y nada más, sino tratar de ver, bueno, qué realmente es alcanzable por la compañía
tratando, ¿no?, de cumplir con las expectativas del cliente, pero ¿qué pasa en cuanto a la ejecución de eso? ¿Cómo se va a construir esta casa de la calidad? Bueno, primero tenemos que entender en el cuadrante A, bueno, ¿qué es lo que quiere el cliente? Esto es como la entrada para la casa, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Después vamos a determinar, bueno, ¿cuáles son las prioridades del cliente? Es decir, ¿qué van a significar estos requerimientos para el cliente o para el fabricante? ¿Dónde hay interacciones entre estas relaciones entre el fabricante y el cliente? Después, lo que tenemos que hacer en el cuadrante C, bueno, es para yo poder cumplir con estas prioridades que tiene el cliente, ¿qué requerimientos técnicos tengo que cumplir? ¿Sí? Entonces yo tengo que entender, bueno, cómo poder cumplir con los requerimientos del cliente. ¿Sí? Después, en el cuadrante D vamos a comparar con la competencia aquellos atributos que yo tengo. ¿Está? Entonces yo en el cuadrante D voy a comparar, bueno, cómo estoy parado de cara a la competencia que fabrica este producto o un producto similar. En el cuadrante E van a estar la matriz de las relaciones entre qué es lo que quiere el cliente y cómo lo pienso llevar a cabo. Mientras que en el cuadrante F se van a ver la matriz de correlaciones, interferencias y refuerzos de los cómo. Y en el cuadrante G va a ser la comparación técnica con la competencia. Se entiende que acá lo que tratamos de hacer es, bueno, ¿qué atributos quiere el cliente? ¿Cómo los va a ponderar el cliente? ¿Cómo pienso yo cumplir con los atributos del cliente? ¿Cómo estoy parado yo frente a la competencia respecto a esos atributos que valora el cliente? Bien, cuando hablamos de qué es un servicio, pensemos que es aquel proceso sistémico a través del cual el consumidor adquiere valor a través de la transformación de su cuerpo, mente, información y o pertenencias físicas. Esto lo hablamos en la primera clase en algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablábamos de procesos, ¿no? De que hay input, de que hay procesos, de que hay salida, de que hay retroalimentación, ¿sí? Que va a hacer que se modifique algo ahí. Algunos ejemplos sencillitos, esto después ustedes lo pueden leer en la ficha de ELTA, ¿no? De aportes para el diseño y la gestión de servicios. Pensemos en servicios, peluquería, colegio secundario, estudio contable, etcétera, etcétera. Insumos puede llegar a ser materia prima, materiales, instalaciones, etcétera, etcétera. Y después va a haber un proceso de transformación que puede llegar a ser sobre el cuerpo de las personas, puede llegar a ser, por ejemplo, en el caso de la peluquería, una persona que se tiñe el cabello. En el caso del colegio secundario, puede llegar a ser sobre la mente de las personas, donde hay estudiantes que luego son egresados con mayores conocimientos que cuando recién ingresaron al colegio. Si pensamos sobre en un estudio contable, puede llegar a ser sobre la información, donde el input va a ser toda la información y el output va a ser el balance ya confeccionado. Bien, repasando un poquito lo que mencionábamos recién, ¿no? ¿Qué característica tiene el servicio? Que el servicio es intangible, requiere algún grado de interacción con el cliente, son inherentemente heterogéneos. Esto cuando hablamos de, a diferencia de un producto, de que se espera que sea siempre el mismo, los servicios, un servicio no es igual que el otro. No hay forma de que un servicio sea igual que el otro, siempre alguna diferencia va a haber. No se pueden almacenar, ¿se acuerdan que habíamos hablado que no se puede almacenar? Y yo le dije que está la línea gris, que no es que está todavía en discusiones de qué pasa cuando yo tengo banco de horas, porque eso no quiere decir que yo lo pueda almacenar, simplemente que yo tengo derecho a utilizar esas horas que yo compré y que no utilicé, ¿sí? Pero no es un stock. Aunque yo lo pueda leer como stock, no las tengo ahí, no existen, son intangibles. Habíamos hablado de que todo servicio es un paquete de servicios, es una combinación de bienes y de servicios, ¿sí? Porque siempre va a haber una instalación de soporte, va a haber una ubicación, decoración, distribución. Van a haber bienes que son facilitadores, que pueden ser materiales que compra o consume el cliente. Va a existir información, porque hay datos o información provistos por el cliente para que los servicios sean eficientes y personalizados. Hay servicios que sí son explícitos, por ejemplo, capacitación de personal, acceso al servicio, etcétera, etcétera. Y hay servicios que son implícitos, es decir, que no son tan fáciles de ver. Esto respecto a la clasificación, después lo van a leer en profundidad también de la ficha de él, de la que mencioné recién, ¿no? Que pueden llegar a ser internos o externos, o explícitos, implícitos. No voy a profundizar ahí, después lo miran ustedes de ahí de la ficha directamente. Algo importante, ¿qué pasa con el contacto del cliente al momento de la prestación del servicio? ¿Se acuerdan que yo le dije que el servicio, a diferencia del producto, requiero del cliente ahí para que suceda?
Entonces van a existir servicios que tienen un alto grado de contacto y un grado bajo de contacto con el cliente. Recuerden, cuando hablamos de contacto con el cliente, es un porcentaje o grado de contacto del cliente mientras se presta el servicio. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el cajero automático es de alto contacto porque yo, para poder retirar el dinero, para poder operar ahí, tengo que tener un alto contacto con el servicio. Mientras que el servicio de arquitectura en contacto intermedio, porque yo paso a algún lineamiento general, pero después ya me salgo de ahí. Y después tenemos servicios públicos donde el contacto es directamente bajo.